Veo. Ahora veo. Gloria al Redentor de mi alma. Exclamaba extendiendo los brazos en un transporte de gratitud y de amor. Ananías tampoco se contuvo más, en vista de aquella prueba inaudita de la misericordia de Jesús. El viejo discípulo del Evangelio se abrazó al joven de Tarso, llorando de reconocimiento a Dios por los favores recibidos. Trémulo de alegría, lo levantó en sus brazos generosos, amparando su alma sorprendida y perturbada de júbilo. Hermano Saulo dijo, presuroso, este es nuestro gran día, abracémonos en la memoria sacrosanta del Maestro que nos hermanó en su gran amor. El convertido de Damasco no dijo una palabra. Las lágrimas de gratitud lo sofocaban. Abrazándose al antiguo predicador, en un gesto expresivo y mudo, lo hizo como si hubiese encontrado al Padre dedicado y amoroso de su nueva existencia. Por minutos, se quedaron mudos, maravillados con la intervención divina, como dos hermanos muy queridos que se hubiesen reconciliado bajo la mirada de Dios. Saulo se sentía ahora fortalecido y ágil. En un minuto, pareció recobrar todas las energías de su vida. Volviendo en sí del júbilo divino que lo hacía tan feliz, tomó la mano del viejo discípulo y la besó con veneración. Ananías tenía los ojos rasos de llanto. Él mismo no podía prever las infinitas alegrías que lo esperaban en la sencilla pensión de la calle derecha. Me resucitaste para Jesús, exclamó, jubiloso, seré de él eternamente. Su misericordia suplirá mis flaquezas, se compadecerá de mis heridas, enviará auxilios a la miseria de mi alma pecadora, para que el lodo de mi espíritu se convierta en oro de su amor. Sí, somos del Cristo, añadió el generoso anciano, con la alegría desbordando de sus ojos. Y, como si fuese súbitamente transformado en un niño ávido de enseñanzas, Saulo de Tarso, sentándose junto al benefactor amigo, rogó que le diese todos los informes disponibles sobre el Cristo, de sus postulados y actos imperecederos. Ananías le contó todo. Cuanto sabía de Jesús, por intermedio de los apóstoles, después de la crucifixión a la que él también asistió, en Jerusalén, en la tarde trágica del Calvario. Informó que era zapatero en Emaús y había ido a la ciudad santa para las conmemoraciones del templo, acompañando el drama pungente en las calles abarrotadas de gente. Habló de la compasión que le había causado el Mesías, coronado de espinas y escarnecido por la turba furiosa e inconsciente. Con profunda emoción, describió la marcha penosa con la cruz, protegido por soldados impiadosos de la furia popular, que vociferaba ante el repugnante crimen. Curioso con el desarrollo de los acontecimientos, siguió al condenado hasta el monte. De la cruz del martirio, Jesús le lanzó una mirada inolvidable. Para su espíritu, aquella mirada traducía un llamamiento sagrado, que era indispensable comprender. Profundamente impresionado, asistió a todo hasta el fin. 3 días después, aún bajo el peso de aquellas angustiosas impresiones, y ahí que llega la grata noticia de que el Cristo había resucitado de los muertos para la gloria eterna del Todopoderoso. Sus discípulos estaban ebrios de ventura. Entonces, buscó a Simón Pedro para conocer mejor la personalidad del Salvador. Fue tan sublime la narrativa, tan elevados los sentimientos, y tan profunda la revelación, que aclaraba su espíritu, que aceptó el Evangelio sin vacilación. Deseoso de compartir el trabajo que Jesús legó a los que le seguían, regresó a Emaús, dispuso de los bienes materiales que poseía y esperó a los apóstoles galileos en Jerusalén, donde se asoció a Pedro en las primeras actividades de la Iglesia del Camino. La esencia de las enseñanzas del Cristo vitalizó su espíritu. Los achaques de la vejez habían desaparecido. Después de que Juan y Felipe llegaron a Jerusalén para cooperar con el antiguo pescador de Cafarnaún en la edificación evangélica, decidieron su traslado para Jope, con la finalidad de atender a innumerables pedidos de hermanos deseosos de conocer la doctrina. Estuvo allí, hasta que las persecuciones intensificadas con la muerte de Esteban lo obligaron a retirarse. Saulo bebía sus palabras con singular éxtasis, como quien franqueaba un mundo nuevo. La referencia a las persecuciones avivaba acervos remordimientos. En compensación, su alma estaba repleta de votos sinceros, promisorios de una vida nueva. Es verdad, decía, mientras el narrador hacía una larga pausa, vine a Damasco con autorización del templo para llevaros preso a Jerusalén, pero fuisteis vos que llegasteis con la autorización de Jesús y me ataste a su yugo para siempre. Si os hubiese encadenado, en mi ignorancia, os llevaría al tormento y a la muerte, vos, salvándome del pecado, me transformasteis en esclavo voluntario y feliz. Ananías sonrió, sumamente satisfecho. Saulo le pidió, entonces, que hablase de Esteban, en lo que fue atendido, con solicitud. Enseguida,
le pidió informes de su viaje de Jope a Jerusalén. Con mucha prudencia, deseaba escuchar del benefactor cualquier alusión a Abigail. Formulando el pedido, lo hizo con tal inflexión cariñosa, que el viejo discípulo, adivinando su intención, habló con ternura: no precisarás confesar tus anhelos de joven. Leo en tus ojos lo que realmente deseas. Entre Jope y Jerusalén, descansé mucho tiempo en la vecindad de un coterráneo que, a pesar de ser fariseo, nunca privó a sus empleados de recibir las sagradas alegrías de la buena nueva. Ese hombre, Zacarías, tenía bajo su techo un verdadero ángel del cielo. Era la joven Abigail, que, después de recibir el bautismo de mis manos, confesó que te amaba mucho. Hablaba de tu amor con ardiente ternura y muchas veces me invitó a orar por tu conversión a Jesucristo. Saulo lo oía emocionado, y después de un corto intervalo, en que el amoroso anciano parecía meditar, volvió a decir, como si hablase consigo mismo: sí, si ella viviese. Ananías recibió la observación sin sorpresa y afirmó: desde que se aproximó a mí, noté que Abigail no permanecería mucho tiempo en la tierra. Sus colores empalidecidos, el brillo intenso de los ojos, me hablaban de su condición de ángel exiliado. Pero, debemos creer que ella vive en el plano inmortal. Y, ¿quién sabe? Tal vez sus plegarias a los pies de Jesús hayan contribuido para que el Maestro te convocase a la luz del Evangelio, a las puertas de Damasco. El viejo discípulo del camino estaba conmovido. Recibiendo aquellas cariñosas evocaciones, Saulo lloraba. Comprendía, sí, que Abigail no podría estar muerta. La visión de Jesús redivivo bastaba para disipar todas sus dudas. Ciertamente, la escogida de su alma se apiadó de sus miserias, y rogó al Salvador con insistencia, que socorriese a su espíritu mezquino, y por venturosa coincidencia, el mismo Ananías que le había preparado el corazón para recibir las bendiciones del cielo, también le había extendido las manos amigas, llenas de caridad y perdón. Ahora, pertenecía para siempre a aquel Cristo amoroso y justo, que era el Mesías prometido. En las emociones extremas que caracterizaban sus sentimientos, pasó a considerar el poder del Evangelio, examinando sus ilimitados recursos transformadores. Quería sumergir su espíritu en sus lecciones iluminadas y sublimes, bañarse en aquel río de vida, cuyas aguas del amor de Jesús fecundaban los corazones más áridos y desiertos. Aquella meditación profunda conmovía toda su alma. Ananías, mi maestro, dijo el ex rabino con entusiasmo, ¿dónde podré obtener el sagrado Evangelio? El antiguo discípulo sonrió con bondad, y observó: antes de todo, no me llames maestro. Este es y será siempre el Cristo. Nosotros, por acrecentamiento de la misericordia divina, somos discípulos, hermanos en la necesidad y en el trabajo redentor. En cuanto a la adquisición del Evangelio, solo en la Iglesia del Camino, en Jerusalén, podríamos obtener una copia integral de las anotaciones de Leví. Y revolviendo el interior del desgastado bolso, retiraba algunos pergaminos amarillentos, en los cuales había conseguido reunir algunos elementos de la tradición apostólica. Presentando esas notas dispersas, Ananías añadía, verbalmente: tengo de memoria casi todas las enseñanzas, pero, en lo que se refiere a la parte escrita, aquí tienes todo lo que poseo. El joven convertido recibió las anotaciones, muy admirado. Se inclinó inmediatamente sobre los viejos escritos y los devoraba con acentuado interés. Después de reflexionar algunos minutos, afirmaba: si fuese posible, os pediría que me dejaseis estas preciosas enseñanzas, hasta mañana. Emplearé el día en copiarlas para mi uso particular. El hospedero me comprará los pergaminos necesarios. Y ya iluminado con aquel espíritu misionero que caracterizó sus menores acciones para el resto de su vida, ponderaba atento: necesitamos estudiar un medio de difundir la nueva revelación con la mayor amplitud posible. Jesús es un socorro del cielo. Tardar en la difusión de su mensaje es alargar la desesperación de los hombres. Además, la palabra evangelio significa buenas noticias. Es indispensable esparcir esas noticias del plano más elevado de la vida. Mientras el anciano predicador del camino observaba interesado, el convertido de Damasco llamó al hospedero para comprar los pergaminos. Judas se sorprendió al verificar la insólita curación. Satisfaciendo su curiosidad, el joven de Tarso habló sin tapujos: Jesús me envió un médico. Ananías vino a curarme en su nombre. Y antes que el hombre se recobrase del asombro, lo acumulaba de recomendaciones en cuanto a las características de los pergaminos que deseaba, entregándole la cantidad de dinero necesaria. Dando largas al entusiasmo que llevaba en el alma,
se dirigió de nuevo a Ananías, exponiéndole sus planes. Hasta aquí, ocupaba mi tiempo en el estudio y en la interpretación de la ley de Moisés, pero, ahora, llenaré las horas con él. Espíritu del Cristo. Trabajaré en ese menester hasta el fin de mis días. Buscaré iniciar mi trabajo aquí mismo en Damasco. Y, haciendo una pausa, preguntaba al benefactor que lo oía en silencio, ¿conocéis en la ciudad a un joven fariseo de nombre Sadoc? Sí, él es quien ha dirigido las persecuciones en esta ciudad. Pues bien, continuaba el joven tartense afable, mañana es sábado y habrá una exposición en la sinagoga. Pretendo buscar a los amigos y hablarles públicamente del llamado que el Cristo me dirigió. Quiero estudiar vuestras anotaciones hoy mismo, porque me darán tema para la primera prédica del Evangelio. Para ser sincero, dijo Ananías con su experiencia de los hombres, creo que debes ser muy prudente en esta nueva fase religiosa. Es posible que tus amigos de la sinagoga no estén preparados para recibir la luz de toda la verdad. La mala fe tiene siempre caminos para intentar confundir lo que es puro. Pero si yo vi a Jesús, no tengo el derecho de ocultar una revelación incontestable, exclamó el neófito, como destacando la buena intención que lo animaba. Sí, no digo que huyas del testimonio, explicó, calmado, el viejo discípulo, pero debo encarecer la mayor prudencia en las actitudes, no por la doctrina del Cristo, superior e invulnerable a cualquier ataque de los hombres, pero sí por ti mismo. Por mí nada puedo temer. Si Jesús me restituyó la luz de los ojos, no dejará de iluminar mis caminos. Quiero comunicarle a Sadoc el hecho que le dio nuevos rumbos a mi destino. Y la ocasión no podría ser más oportuna, porque sé que hospeda en su casa, ahora, a algunos levitas de renombre, recién llegados de Chipre. Que el Maestro bendiga tus buenos propósitos, dijo el anciano, sonriente. Saulo se sentía feliz. La presencia de Ananías lo confortaba sobremanera. Como viejos y fieles amigos, almorzaron juntos. Enseguida y siempre satisfecho, el generoso enviado del Cristo se retiró, dejando al ex rabino totalmente entregado a la meticulosa copia de los textos. Al día siguiente, Saulo de Tarso se levantó alegre y bien dispuesto. Se sentía revigorizado para llevar una vida nueva. Los amargos recuerdos desertaron de su memoria. La influencia de Jesús lo henchía de alegrías sustanciosas y duraderas. Tenía la impresión de haber abierto una puerta nueva en su alma, por donde soplaban con celeridad las inspiraciones de un mundo mayor. Después del desayuno, no obstante el disgusto que le causó la actitud de Sadoc, buscó entrevistarse con el amigo, llevado por la sinceridad que pautaba los mínimos actos de su vida. Pero no lo encontró en su residencia particular. Un criado informó que el amo había salido con algunos huéspedes en dirección a la sinagoga. Saulo fue hasta allá. Los trabajos del día ya se habían iniciado. Ya había sido hecha la lectura de los textos de Moisés. Uno de los levitas de Citium había tomado la palabra para emitir los respectivos comentarios. La entrada del ex rabino provocó curiosidad general. La mayoría de los presentes tenía conocimiento de su importancia personal, así como de su verbo ardoroso y seguro. Pero, Sadoc, al verlo, se puso pálido, y más aún cuando el joven de Tarso le pidió una palabra en privado. Aunque estaba contrariado, fue a su encuentro. Se saludaron sin disimular la nueva impresión que ya mantenían entre sí. En vista de las primeras observaciones del novel evangelista, formuladas en tono amable, el amigo de Damasco explicó, dando muestras de su orgullo ofendido. De hecho, sabía que estabas en la ciudad y llegué incluso a buscarte en la pensión de Judas, pero fueron tales las informaciones del hospedero, que me abstuve de ir a tu aposento. Y llegué hasta pedirle que guardara el secreto de mi visita. En efecto, parece increíble que, también tú, te rindieses, pasivamente, a los sortilegios del camino. No puedo comprender semejante transmutación en tu robusta mentalidad. Pero, Sadoc, contestó el joven tartense con mucha calma. Yo vi a Jesús resucitado. El otro hizo un gran esfuerzo para contener una ruidosa carcajada. ¿Será posible, objetó con burla, que tu índole sentimental, tan contraria a manifestaciones místicas, haya capitulado en ese terreno? ¿Creerías realmente en tales visiones? ¿No podrías imaginarte víctima de la desfachatez de algún adepto del carpintero? Tus actitudes de ahora nos causarán profunda vergüenza. ¿Qué dirán los hombres irresponsables, que nada conocen de la ley de Moisés? ¿Y nuestra posición en el partido dominante de la raza?
Los colegas del farisaísmo han de abrir demasiado los ojos cuando sepan de tu clamorosa defección. Cuando acepté el encargo de perseguir a los compañeros del operario de Nazaret, reprimiendo sus peligrosas actividades, lo hice por la amistad que te consagraba, y no te dolerá la traición a los votos anteriores. Considera cómo se dificultará nuestro proyecto, cuando se esparza la noticia de que capitulaste ante esos hombres sin cultura y sin conciencia. Saulo observó al amigo, revelando una inmensa preocupación en su mirada ansiosa. Aquellas acusaciones eran las premisas de la bienvenida que lo aguardaba en el círculo de los viejos compañeros de luchas y edificaciones religiosas. No, dijo él, sintiendo profundamente cada palabra, no puedo aceptar tus argumentos. Repito que vi a Jesús de Nazaret y debo proclamar que reconozco en él al Mesías prometido por nuestros profetas más eminentes. Mientras el otro hacía un largo gesto de admiración, al observar aquella inflexión de certeza y sinceridad, Saulo continuaba, convencido, en cuanto a lo demás, considero que, en cualquier momento debemos y podemos reparar los errores del pasado. Y es con ese ardor de fe que me propongo regenerar mis propios caminos. Trabajaré, de ahora en adelante, por mi certidumbre en Cristo Jesús. No es justo que me pierda en ponderaciones sentimentalistas, olvidando la verdad, y así procederé en beneficio de mis propios amigos. Los amantes de las realidades de la vida siempre fueron los más detestados, en el tiempo en que vivieron. ¿Qué hacer? Hasta aquí, mis prédicas nacían de los textos recibidos de los antepasados venerables, pero, hoy, mis aseveraciones se basan no solo en los repertorios de la tradición, sino también en las pruebas testimoniales. Sadoc no consiguió ocultar la sorpresa. Pero, ¿y tu posición? ¿Y tus parientes? ¿Y el nombre? ¿Y todo lo que recibiste de los que rodean tu personalidad con fervorosos compromisos? Preguntó Sadoc, evocando su pasado. Ahora, estoy con el Cristo y todos nosotros le pertenecemos. Su palabra divina me convocó a esfuerzos más ardientes y activos. A los que me comprendan, debo, naturalmente, la gratitud más sagrada, pero, para los que no me puedan entender, guardaré la mejor actitud de serenidad, considerando que el propio Mesías fue llevado a la cruz. ¿También tú con la manía del martirio?